Señoras y señores, tenemos que hablar porque si estábamos viviendo durante estas semanas algo que podría ser como un pequeño crash, una lateralización de nuestras criptomonedas que parecía que no querían despegar, como estamos observando, la cosa no ha sino empeorado durante las últimas horas. Pero ¿qué ha pasado exactamente y sobre todo, y casi más importante, qué nos podemos esperar a corto, medio y largo plazo? Es algo que vamos a explicar en este vídeo. Como explicábamos ya en un vídeo, aproximadamente lo pondremos por aquí arriba, hace un mes, el Banco Central de Estados Unidos ha empezado a tomar una medida un tanto más agresiva contra la economía. Veréis, el Banco Central de Estados Unidos tiene dos objetivos que cumplir. Uno, garantizar una situación de máximo empleo, bastante obviamente subjetivo, no tiene unos datos per sí. Y la segunda es, digamos, controlar los precios, controlar la inflación. Si la inflación obviamente se sobredispara, esto sería muy contraproducente para una economía que podría acabar colapsando por su propio peso. En marzo del 2020, si recordáis, prácticamente todo se paralizaba, todo el mundo entraba en un encierro, la situación entraba en juego y digamos que aparte de la Fed y diferentes, digamos, entes gubernamentales acababan lanzando algo que eran como estímulos económicos. No sé si recordáis esos cheques de estímulo económico, sobre todo si vivís en Estados Unidos, supongo que sí que lo haréis, que os llegaban a vuestro correo aproximadamente entre $1.200 y luego, si mal no me acuerdo, llegaban hasta $2.400 y luego había otros $600 y luego había un Child Tax Credit y luego, por si fuera poco, la Fed siempre teníamos esta idea, este chiste de que Jay Powell estaba haciendo brrrr. Exactamente ahora está pasando todo lo contrario. Exactamente ahora la Fed está anunciando que va a dejar de hacer brrr, pero en vez de hacer brrr va a absorber prácticamente, no sabemos cuándo ni cuánto, pero va a empezar a absorber esta liquidez. Entonces, como vamos entonces ahora a explicar en este gráfico que vamos a ver, cuando tenemos mucha oferta de un producto, bien sea dólares, bien sea criptomonedas, bien sea cualquier producto, digamos que su valuación baja, ¿verdad? Y cuando pasa todo lo contrario, su valuación sube. Imaginaros entonces que compramos una casa, o que hay una casa, ¿de acuerdo? Y hay un total en el mercado, en todo el mundo, hay un total de $1 millón, no hay más de $1 millón. A la hora de dólares, a la hora de hablar de dólares, etcétera, etcétera, no hay más de $1 millón. Esto es la cantidad de dólares que hay alrededor de todo el mundo. No hay más, no se han imprimido más dólares, ojalá, pero bueno, obviamente no, hay muchos más ceros por aquí, pero hay $1 millón. Entonces esta casa nosotros decimos si es nuestra por $1. Hemos comprado esta casa por $1 y estamos contentos. El gran problema que sucedía, como decíamos, en este 2020, en marzo, cuando empezamos a hablar de estímulos económicos, cuando empezamos a hablar de cheque de $1.200, etcétera, etcétera, como sabemos, esto acababa afectando de manera muy positiva a ciertos activos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, de repente, Jay Powell y compañía empezaron a hacer brrrr, ¿de acuerdo? De repente, en vez de tener $1 millón, acabamos teniendo más 80%, es decir, se acaban imprimiendo más 80%. En sí serían 1.800.000, pero por poner este ejemplo de una manera mucho más sencilla, se acababan teniendo $2 millones, ¿vale? Por entenderlo. Realmente, repetimos, realmente tan solo se imprimían, entrecomillado, porque no se imprimen físicamente, eso es de manera, obviamente, en ordenadores, etcétera, etcétera. Se imprimían un 80%, así que sería 1.800.000, pero repetimos, por simplificar esto lo vamos a dejar con 2 millones. Entonces, ¿qué pasaba? De repente, y sin nosotros hacer nada, mientras nuestra casa normalmente año tras año tenía unas revalorizaciones del, pongamos, 4% o 3%, whatever, de repente nuestra casa año tras año se revalorizaba en un 100%. Como teníamos una cantidad doble de dólares, nuestra casa de un año para otro pasó de valer $1 a $2. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Si hay una cantidad X de dólares y nuestra casa vale una millonésima parte de X, si de repente en vez de X tenemos Y y Y es igual a 2X, es el doble, entonces nosotros vamos a ver que nuestra casa también se duplicó de valor. Nuestro activo acaba de multiplicarse por 2. ¿Qué os diría entonces ahora si nos olvidamos de la casa y compramos una criptomoneda?
es exactamente lo mismo. El ejemplo queda igual, es un activo que más o menos está para buscar esta estabilidad de valor de nuestros activos, por así decirlo. Comprábamos en el 2020-2019 a Bitcoin por $1 y mientras podríamos esperar unas revalorizaciones más o menos del, no lo sé, 10%, 5%, eso lo vamos a dejar para otro día, para hacer otros cálculos. De repente, porque, digamos, la Fed acababa imprimiendo, y también pasaba en Europa, aunque con menos velocidad y con menos cantidad, etcétera, etcétera, pasaba prácticamente en todo el mundo, digamos que las criptomonedas, nuestros criptoactivos, nuestros activos en general, porque no solo pasaba con los criptoactivos, con las criptomonedas, pasaba exactamente igual con los pisos. Estoy casi seguro de que habéis notado una gran diferencia alrededor de cuánto cuestan los alquileres, dónde vivís, o cuánto cuestan los pisos, que ahora cuestan muchísimo más de lo que costaban hace 2-3 años, pero muchísimo más. No estamos hablando de un crecimiento normal, estamos hablando de una burrada de crecimiento, ¿verdad? Pues eso es prácticamente lo que está pasando. Ahora mismo la Fed dice, uy, he imprimido demasiados dólares. La Fed actualmente tiene 8,8 billones de dólares, ¿de acuerdo? 8,8 billones de dólares, que si lo estamos diciendo en inglés serían 8 trillion, sabéis que los ingleses, bueno, whatever, ok, vale, 8,8 billones de dólares. Entonces la Fed lo que quiere decir, nos hemos pasado, ¿vale? Ahora mismo tenemos un problema que se llama inflación, según la Fed, y queremos que la inflación se venga hacia abajo. Hablaremos ahora mismo de la inflación, si es un problema realmente o no, ¿vale? Bueno, entonces tenemos dos maneras para que esta inflación se venga abajo. La primera manera es, obviamente, subir los tipos de interés. ¿Por qué funciona subir los tipos de interés? Por poner un caso bastante claro, si en vez de, volvemos a nuestra casa, si en vez de nuestra criptomoneda tenemos nuestra casa y queremos comprar una nueva casa, ¿de acuerdo? Vamos a querer, digamos, utilizar una amortización, no, una hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces nuestra hipoteca, pues donde antes nos costaba 1,75 o quizás un 2%, no sé cuánto está ahora mismo en Estados Unidos, pues a la hora de subir los tipos de interés, obviamente esto va a aumentar y digamos que los costos de hipoteca van a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que para conseguir dinero, es decir, para pedir dinero, va a ser más caro. El dinero se va a convertir más caro. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que obviamente los consumidores consuman menos. Porque dice, quiero consumir, quiero esto, quiero aquello, pero digamos que ahora el dinero es más caro porque los tipos de interés acaban de subir. Bueno, esto es una opción y es una opción que sabemos que se va a utilizar tan pronto como en un principio decían que era junio, pero ahora empiezan a hablar de quizás incluso hacerlo en marzo. La segunda opción, también, repetimos, para rebajar la inflación, los objetivos de la Fed son dos: controlar la inflación y conseguir un max employment, ¿vale? Pero bueno, esto a nosotros nos da igual. La segunda opción que tiene la Fed, en vez de subir los tipos de interés, que hablaba de subir tipos de interés 3 veces en el 2022 y otras 3 veces en el 2023, en vez de subir los tipos de interés tantas veces o tan rápido, etcétera, etcétera, la otra manera es reducir el balance de la misma Fed. AKA reducir la cantidad de dólares en el mercado. Como acabamos de explicar, si tenemos $1 millón en todo el mercado y de repente empezamos a imprimir y tenemos 2 millones, obviamente los activos van a subir de precio, van a subir de dólares porque hay más oferta de dólares. Quiere decir que cada dólar vale menos, pero esto no quiere decir que nuestros activos, que nuestras casas, que nuestras criptomonedas valgan más o valgan menos. Simplemente quiere decir que por antes cada dólar comprábamos una casa, ahora resulta que podemos comprar una casa por cada $2. Los dólares han caído de valor y nuestros activos se han más o menos mantenido, quizás subido este 4%, etcétera, etcétera. Bueno, nos da igual. Entonces, si tenemos estos 2 millones y empezamos a quemar, si quemamos la mitad, de repente, ¿qué pasa? Vuelve a bajar la oferta, vuelve, digamos, la demanda estará más o menos igual, vuelve, digamos, a aumentar su valor. La evaluación del dólar, entrecomillado, vuelve a subir, lo cual también acaba provocando exactamente lo mismo, que los precios de los activos, digamos, que vuelvan a controlarse, vuelvan a rebajarse, porque si antes teníamos, si con antes $10 comprábamos un café porque había 2 millones de dólares, si ahora hay tan solo 5 millones de dólares, nuestros dólares valen más, nuestro cash vale más. Y esto entonces lo que va a hacer es que efectivamente
el dólar tenga más poder sobre los activos, aka los, digamos, activos acaben costando menos, pero obviamente nosotros nos acabamos quedando con nuestros dólares, no con los activos. A la hora entonces de reducir estos balances, los precios se van a venir hacia abajo. Como decíamos, $10 con 2 millones de dólares compramos un café. Si solo tenemos $1 millón, $5 compramos un café. Con lo cual, los precios se reducen. Con lo cual, digamos que es otra manera de atacar a esta inflación. ¿Cuál es el gran problema, en mi opinión? ¿Qué puede pasar? Y esto lo acabaremos hablando un poco más en profundidad en nuestro canal de noticias, que este parece un vídeo más dedicado a ese canal, pero bueno, os lo quería traer a todos vosotros porque sé que yo estaría muy preocupado. Si no estoy al tanto de lo que está pasando con la Fed, yo estaría tirándome de los pelos, preguntándome qué pasa. A lo mejor leo que está pasando algo con la Fed, que quiere reducir su balance, pero yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que balance? ¿La Fed es una compañía ahora? Pues aquí estamos. Si os interesa más, echar un vistazo dentro de unas 4 o 5 horas en nuestro otro canal, Bernardo García, Finanzas Personales. Acabaremos, digamos, produciendo un vídeo donde vamos a explicar exactamente todo, con detalle, con datos macroeconómicos, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué puede pasar ahora? Sabemos entonces que la Fed está anunciando que quiere reducir sus balances para atacar una inflación que, según ella, ya no es transitoria. Pero nosotros creemos que es transitoria. ¿Qué pasa entonces si la inflación sí es transitoria? Obviamente que la Fed, donde dijo Diego, va a decir Diego, y subir tipos de interés, sí, pero a lo mejor donde antes decía junio, luego decía marzo, a lo mejor tiene que volver a decir junio. Esto acabaría dándole la vuelta a la tortilla. ¿Cuándo vamos a saber esto exactamente? Bueno, la verdad es que estamos teniendo ya las primeras noticias sobre esto. Resulta que ayer el CPI de Francia venía muy por debajo de las estimaciones. Resulta que también tenemos otro dato del precio de la comida de United Nations, que también caía desde la primera vez o niveles más bajos desde noviembre del 2020. Es decir, está cayendo de sobremanera. Luego también teníamos en el día de ayer el PMI industrial de Estados Unidos, que venía, se estimaba aproximadamente 60, venía 57 si mal no me equivoco. Por encima de 50 quiere decir crecimiento, por debajo de 50 quiere decir decrecimiento, pero bueno, venía 57, venía por debajo de las estimaciones, pero digamos que el precio que venía, el crecimiento de estos productos, el crecimiento del precio de estos productos que venía muy por debajo de lo estimado, de nuevo, a mínimos de noviembre del 2020, disculpad. Y finalmente, y casi lo más importante, porque digamos que todos estos datos que acabamos de describir acaban de suceder durante los últimos aproximadamente 5 días. Casi lo más importante de todo, lo que acabamos de ver y por lo que el mercado acaba de, en mi opinión, un poco sobrereaccionar en el día de ayer, era por unos documentos que la Fed acababa escribiendo entre el 14 y el 15 de diciembre. Claro, si ahora retrocedemos, si ahora mentalmente nos vamos hacia atrás y nos echamos 3 semanas, lo primero a mí que se me viene a la cabeza es, estamos empezando a ver un boom de situación de Omicron. No tenemos ni idea de cómo nos va a venir. No tenemos ni idea si esto va a afectar a las cadenas de suministro o no. No tenemos ni idea de que en Sudáfrica 5 días después se empezaban a caer los casos a plomo. No tenemos ni idea de que Sudáfrica, unos 6-7 días después, acababa declarando que esta última ola de Omicron había sido mitigada. No tenemos ni idea de que en Londres también empiezan a caer los casos y tampoco tenemos ni idea de que efectivamente 3 semanas, aproximadamente a día de hoy, en Estados Unidos también se empieza a ver zonas donde empiezan a caer. La CDC y otros, digamos, órganos gubernamentales, entrecomillado, también acaban reconociendo que Omicron es mucho más suave, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está pasando, en mi opinión, repito, esto no es nada que la Fed haya dicho, pero probablemente va a tener que retocar un poco al menos sus tiempos a la hora de realizar estas acciones. En mi opinión, cuando lleguemos a, por ejemplo, mañana tenemos datos macroeconómicos de empleo, van a llegar calentitos, van a llegar muy bien, esto es bueno para la economía, malo para el mercado, malo también para criptomonedas, pero para la semana vamos a tener los datos de inflación y aquí es donde se va a jugar todo un poco. Ahora mismo la Fed ya tiene un conocimiento de
justo lo que acabamos de hablar, tanto el CPI de Francia, nos falta el CPI de Alemania, está a punto de llegar o quizás ya ha llegado, no tiene, de por aquel entonces del 14-15 no tenía ni idea de esto, ni de esto, ni de esto, ahora sí que lo sabe, ahora sí que sabe que Omicron ya no parece que sea una amenaza para las cadenas de suministro. Y entiendo perfectamente que, pero Bernardo, por favor, deja de darme el coñazo que yo solo quiero saber qué criptomoneda comprar. Pero tenemos que entender que las criptomonedas de una manera u otra, o los tokens, o como queráis llamarlos, no dejan de ser activos, y los activos se rigen por las normas del mercado. Y sea más interesante o menos interesante para nosotros la macroeconomía, digamos, que acaba mandando, pero sobre todo quien manda es la Fed. Una de las primeras normas que aprendemos a la hora de invertir, sobre todo si nos fijamos en lo que dice la Fed, es nunca vayamos en contra de la Fed. Así que no quiero decir que la Fed esté equivocada, no quiero decir que la Fed no vaya a realizar efectivamente una reducción de balances. Lo que sí que no creo que va a suceder es que la Fed se va a ver obligada a subir tipos de interés tan pronto como marzo, como quizás estaba, bueno, como estaba anunciando, entrecomillado, en este Meeting Minutes escrito 14-15 y publicado el día de ayer, 5 de enero, razón por las cuales los mercados prácticamente todos se venían hacia abajo, ni tampoco creo que se va a ver obligada a reducir sus balances tan pronto como justo después de marzo, es decir, tan pronto como abril. Ayer los mercados lo que les entraba es muchísimo pánico, y esto es prácticamente palpable. Cuando escuchamos o cuando vemos quizás al Nasdaq caer, ahora no lo estamos viendo, pero durante las últimas 24 horas el Nasdaq, si nos paramos aquí mismo, caía un 3,11%. Tenemos que venirnos a aproximadamente el febrero del 2011, aproximadamente tendríamos que venirnos aquí. Y tampoco llegamos. Tendríamos que retroceder bastante para ver un día tan malo para el Nasdaq. Lo que acababa pasando ayer era que el mercado le entraba pánico. El mercado no se esperaba este punch hook por parte de la Fed, y digamos que acababa sobre reaccionando. Y lo mismo pasa, en mi opinión, con las criptomonedas. Ahora, si la pregunta ¿es momento ahora de comprar criptomonedas? Depende, como siempre. ¿Queremos buscar un trade o queremos buscar una inversión? Si queremos buscar un trade, puede ser posible, pero todavía digamos que nos faltan datos macroeconómicos para entender sobre todo con qué velocidad va a poder reaccionar la Fed. Recordamos, hoy tenemos datos macroeconómicos, mañana tendremos datos macroeconómicos muy importantes, el miércoles que viene tendremos datos macroeconómicos de la inflación, y estos van a ser súper importantes. Si la inflación viene por encima de lo estimado, la Fed a lo mejor se verá obligada a reaccionar de esta manera, con lo cual los mercados, incluidas las criptomonedas, podrán acabar colapsando más. Por eso quizás no puede ser tan interesante. Si vienen mejores de lo estimado, si vienen más frías de lo estimado, obviamente todo lo contrario puede suceder. Podemos ver un relief rally, podemos entender que la Fed se estimaba una inflación muy, digamos, dura, pero está llegando muy suave, como ya estábamos leyendo entre líneas con Francia, con Alemania, con la UN, con el PMI de Estados Unidos hace un par de días, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar ahora para un par de días vista es algo demasiado complicado, pero si queremos invertir, repito, si estamos buscando una inversión en cripto, a mí me siguen pareciendo tremendísimamente interesantes. A la hora de invertir en cualquiera de los alt tokens, ¿de acuerdo? O a la hora de invertir en Bitcoin, más o menos podríamos decir que es lo mismo, pero por simplificarlo, veo Bitcoin que es como si estamos comprando una casa en internet, no una casa en el metaverso, pero estamos comprando como real estate, ¿de acuerdo? Hay un número limitado y digamos que no hay más. Entonces está jugando un valor para, bien sea ahora, bien sea en 5 años, bien sea en 10 años, un valor de refugio para nuestro capital. Está claro que acaba de tener un run tremendísimo, puede enfriarse más, puede enfriarse menos. De manera personal sabéis que sigo aplicando un dollar cost average y que no lo miro para nada. No estoy invirtiendo, no estoy comprando Bitcoin para el año que viene haber multiplicado mi dinero por 2, venderlo y comprarme un yate. No ese es mi objetivo. Estoy comprando Bitcoin para cuando llega viejo, pues obviamente ir retirando poco a poco Bitcoin, o sabe Dios de por qué, entonces sí a lo mejor vamos a poder utilizar Bitcoin para comprar otros bienes. También tenemos que entender que con las criptomonedas, y esto ya lo hemos hablado durante varias ocasiones, si todas desaparecen de golpe, económicamente no pasaría nada. El mundo seguiría rotando. No pasa lo mismo, obviamente, con las diferentes acciones o los índices o etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un riesgo que tenemos que tener bien claro a la hora de invertir en criptomonedas, pero que de manera personal pienso que
puede jugar a un poco nuestro favor. Entendemos que la capacidad de revalorización de estos activos está muy por encima de, digamos, el riesgo de perder. Si ahora mismo estamos computando una inversión a 10 años en Bitcoin, por ejemplo, y una posibilidad de perder el 100% de Bitcoin, estoy casi seguro de que Bitcoin a estos precios en 10 años vamos a poder tener más de un 100%, más de un 200%, incluso quizás más de un 300%. A 10 años no me extrañaría nada que Bitcoin estuviese a medio millón, pero bueno, efectivamente a 10 años pueden suceder muchas cosas. Acabando entonces este vídeo y resumiendo un poco lo que está pasando. Volvemos a nuestro primer ejemplo, nuestra casa. Compramos una casa por $1, hay $1.000.000. Si de repente, en vez de haber tan solo $1.000.000, hay $2 millones, nuestra casa vale el doble. ¿Qué pasa si el Banco Central decide retirar este extra $1.000.000 y volver al $1.000.000? Que nuestra casa naturalmente no va a ser exactamente así, pero naturalmente volverá a $1. Bien sea nuestra casa o bien sea efectivamente nuestro Bitcoin. Lo que está pasando es que efectivamente la Fed quiere reducir su balance de $8,8 billones porque teme que la inflación esté sobrecaliente. Para reducir la inflación tiene dos maneras. O bien subiendo tipos de interés, que ya lo tiene encima de la mesa, o bien reduciendo el balance, que nos lo esperábamos, o el mercado se lo esperaba, pero quizás no hasta el 2023, quizás incluso el 2024, no sé, éramos tan ilusos o optimistas, depende cómo querráis llamarlos. ¿Qué puede pasar, en mi opinión, con la inflación? Porque la Fed la está atacando como si fuese su peor enemigo, que puede ser intransitoria. Y de verdad es que no me extrañaría nada que Jay Powell todavía pensase que la inflación es transitoria, aunque haya dicho totalmente todo lo contrario, por presiones políticas para ayudar al actual presidente Joe Biden a pasar su agenda económica, puesto que hay ciertos demócratas moderados que no le quieren ayudar. Ya lo sé, suena, en serio, suena a telenovela, pero es la vida real. Chico, es lo que hay. Entonces, lo que estaba diciendo es que la Fed quiere introducir esta otra herramienta para atacar a la inflación. Pero ¿qué pasa? La inflación realmente puede ser transitoria. Teníamos esta semana datos del CPI de Francia que venían por debajo de lo estimado. Teníamos también datos de inflación de la comida a nivel de todo el mundo, de United Nations, de las Naciones Unidas, que venía también por debajo de lo estimado, que caía, de hecho, no sé, caía mucho, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, pero vamos, caía hasta noviembre del 2020. Y luego también finalmente hace un par de días, no me acuerdo si estamos hablando del martes de esta misma semana, teníamos que el PMI industrial de Estados Unidos llegaba a 57, en vez de 60, es decir, un miss de estimaciones, todavía positivo, pero lo más interesante es que los precios dentro de este PMI acababan ya, digamos, por un tope y volvían prácticamente, si mal no me acuerdo, también a noviembre del 2020. También tenemos que recordar que por lo que acaba de sobrereaccionar, en mi opinión, el mercado es por una nota escrita el 14 y el 15 de diciembre, 3 semanas atrás antes de estar en el día de hoy, 3 semanas atrás con todos los problemas de la situación encima. Sabemos que la situación afecta de manera muy directa a la inflación, a las cadenas de suministro, a la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, pero cada vez teníamos datos más, cada vez nos llegaban datos macroeconómicos que nos estaban justificando que tanto el mercado de trabajo, el labor market, y como la inflación, como acabamos de ver, parece que están llegando a puntos bastante óptimos. El labor market está llegando ya a máximos y la inflación ya pudo haber perfectamente alcanzado su máximo y se está retirando. Y se podría retirar mucho más rápido de lo que la Fed se puede imaginar, con lo cual este 2022 no me extrañaría que la Fed intentase realizar unas curvas bastante peligrosas, pero que finalmente acabe retirando, digamos, esta un poco amenaza que tiene encima de la mesa. Antes entonces también de acabar el vídeo, recordaros, como siempre, no debemos ir en contra de la Fed. La Fed acaba de publicar esto de hace 3 semanas, recordamos, lo más importante lo vamos a tener dentro de 2 semanas en la reunión de la Fed. Aquí Jay Powell obviamente pues nos va a comunicar cuáles han sido sus últimos veredictos, por así decirlo, y luego tendremos varias preguntas de periodistas. Como siempre, lo cubriremos no en este canal, cubriremos el evento en directo en, efectivamente, nuestro canal de Bernardo García, Finanzas Descentralizadas, no, Finanzas Personales, también descentralizadas. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo un poco diferente, donde intentamos explicar un poco lo que está pasando, sobre todo con las criptomonedas, porque a diferencia de nuestras acciones, no tenemos, digamos, noticias obviamente, de si estamos adquiriendo esto, estamos adquiriendo aquello, o estamos vendiendo tanto, no estamos vendiendo tanto. Entonces, al tener semejante caída, ya después de tener una caída un poco hace más de mes y medio,
podría haber muchas dudas, y no sobre todo dudas de qué está pasando, porque qué está pasando es un poco superfluo, da igual lo que esté pasando. Lo más importante es cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros con nuestros activos, sabiendo o no sabiendo lo que está pasando. Si no lo sabemos, estamos tomando una decisión a ciegas. Si lo sabemos, pues al menos estamos tomando una decisión informada. Espero que como siempre les haya ayudado este vídeo. No se olviden de darle al botonazo de suscribirte, campanita, botonazo de me gusta, chequear el otro canal si quieren también obviamente más vídeos como este donde analizamos noticias macroeconómicas, noticias del mercado, etcétera, etcétera. Y yo como siempre, señoras y señores, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo vídeo.